Bienvenidos a esta nueva misión de la línea Paz. El concepto en básicamente que cubre lo que está pasando en temas de paz, desde percepción hasta incidencia en territorio, desde qué pasa en los procesos de paz y voy a emplear este concepto de la no paz justo en estos momentos que estamos como atravesando por un montón de cosas difíciles en el país. Precisamente para hablar con los jóvenes que ya están viendo en pantalla acá Alfonso, Karen y Vanessa, que están desde los territorios camellándole a estos procesos. Así que bienvenidos a un nuevo episodio en la línea de Pasión, básicamente. Bueno, bien, entonces, como realmente estos perfiles son nuevos, yo hablaba con ellos fuera de cámara y es que no nos gustaba tanto lo digital, pero cada vez estamos cogiendo un poquito más el gusto porque estamos pudiendo llegar a territorios a los que nos hubiésemos demorado en llegar presencialmente. Entonces voy a dejar que cada uno se presente. No sé si queramos empezar por Karen, luego Alfonso y Vanessa, y nos van contando un poco de quiénes son, qué hacen, por qué hacen lo que hacen. Yo sé que no están viendo la imagen de Karen por temas de conectividad, de nuevo porque está en territorio, que eso es lo que nos parece más fascinante. Entonces, Karen, pero sí te podemos escuchar. Súper, súper. No, pues Camilo, gracias por la invitación, por estar aquí para hablar un poco también de nuestro trabajo desde el Comité Cultural de Zapamanga. Mi nombre es Karen Espinosa, tengo 23 años, soy comunicadora social digamos, en temas de aprendizaje todavía. Estoy todavía en la carrera, pero casi, casi ya estaré graduándome. Y nada, estoy encantada de estar aquí. Soy parte también del Comité Cultural de Zapamanga y a su vez de la colectiva Como una Mujer, que es como prácticamente una hija que sale de Cocusa, de términos, pues, hablando de género, un poco también de feminismo, perdón, y todo lo que tenga que ver con la mujer barrial. Entonces, encantada de estar con Vanessa y Alfonso y contigo por aquí. Bueno, nuevamente buenas noches, un placer, Karen, un placer haberte escuchado. Mi nombre es Alfonso García, como ya lo saben, tengo 22 años, soy estudiante de Ingeniería en Telecomunicaciones, curso ya el quinto semestre, soy edil y presidente de los ediles del municipio de Apartado, líder social y representante del equipo administrativo de la corporación LIPAC. Hola, buenas noches. Bueno, no sé, buenas noches a la hora que nos escuchen. Yo soy Vanessa Serpa, o bueno, me llamo Vanessa, hago parte de la corporación Convivamos, que es una organización de base social y comunitaria ubicada en la Comuna 1 Popular de la zona nororiental de la ciudad de Medellín. Hace más o menos 5 años camello con procesos de niñez, de juventud y de mujeres. Mm, Decía ahorita, mientras nos estamos conociendo, que disfruto mucho el trabajo con niñez, que me conmueve mucho, que me moviliza además, que es uno de los lugares donde mejor me siento, que no quiere decir que no disfrute del trabajo con las otras poblaciones, pero que la mirada de los niños y de las niñas frente al mundo nos enseña muchísimo y, o sea, como que no quiero, no sé si no romantizarlo, eh, pero pues sí, me gusta sobre todo verlo como una potencialidad, como la potencialidad que hay en las voces de los niños y de las niñas, y que muchas veces cuando somos adultas y adultas nos perdemos como un poco de todo eso que hay ahí. Entonces como que ese es un poco mi trabajo, algo que disfruto hacer. Y bueno, pues fuera del trabajo, eh, soy una persona bastante crítica, a veces amargada, quejona. Disfruto la música, mucho, mucho, la música, todos los géneros. No sé bailar mucho, pero también me gustan los espacios donde estén bailando, me pueden invitar a cualquier desorden, claro que sí. Y pues ya, yo creo que eso es todo. Chicos, muchas gracias por hacer parte de este espacio. Voy a empezar duro, directo y pesimista. No les voy a ocultar mi postura. Con esto que la gente que ya nos ha escuchado, lo ha escuchado hasta el cansancio y es una premisa que tenemos que para ustedes es nueva desde nuestro punto de vista y es que si el futuro depende de los jóvenes del pasado y de los jóvenes del presente, estamos jodidos. Esa es nuestra postura. Y sobre esa base queremos entender
ustedes cómo conciben la juventud y por qué hacen lo que hacen, marica, porque yo creo que el trabajo barrial, comunitario, de diles con los niños, muchas veces es un trabajo mal pago, reconocido. Entonces, ¿por qué siguen ahí, marica? Si saben lo duro que es, si saben que muchas veces no tiene el impacto que debería tener, ¿qué los motiva para seguir ahí y que esperan de eso? Si quieren, seguimos el mismo orden y vamos uno tras de otro. Dale, listo, entonces empiezo yo. Pues en lo personal, yo me identifico con muchas problemáticas que existen dentro de mi territorio. Pues digamos que al ser una mujer joven también he vivido algunas vivencias muy complejas dentro de la calle, el colegio, incluso a la misma casa, ¿no? Entonces es como una apuesta también incluso personal, como esa pasión, como le decía Vanessa, como que sé lo que se puede vivir en una sociedad donde no hay como esa conciencia, ese humanismo entre nosotros, que se llega incluso muchas veces perder, ¿no? Yo crecí en un contexto también, en un tiempo recuerdo que era como también, si a mí me faltaba la sal o el azúcar, yo iba, le tocaba la casa a la vecina y yo, ay, Besi, esto me puede regalar un poquito de sal o un poquito de azúcar. Hoy en día en los territorios ya se perdió como esa, incluso el conocer al vecino, quien está al lado de mi casa. Entonces, como que eso también me hace pensar que la cultura nuestra se ha venido perdiendo. Y es como esa apuesta también a los jóvenes. Oiga, ¿se acuerdan que cuando eran pequeños jugaban en la calle? Porque entonces los niños hoy en día están encerrados con el celular, con la tablet. Ya no hay como esa interacción tan humana y tan inocente entre las personas. Entonces siento que una de las apuestas que tengo es esa, como a nivel personal, porque desde lo cotidiano también se puede construir paz, desde respetar y reconocer al otro, como que yo sé que está acá al lado mío, quizás tiene algunas vivencias que no entiendo o no sé, por ejemplo, o las mujeres que viven, digamos, al lado y que quizás el marido o el novio les pega y uno muchas veces escucha eso y no sabe cómo ayudar. Entonces también como que me siento como muy identificada en muchas cosas de nuestra cultura, de incluso pues de, de la forma en la que se vive también en el barrio. Muy, muy valioso el aporte de Karen. Yo siento que respondiendo a tu pregunta es una realidad de que en muchas de las ocasiones uno, por participar en querer construir paz dentro de su territorio, lo único que recibe es, digamos, persecución de una u otra forma, persecución política, social, incluso ataques uno ve desde ataques de género hasta ataques étnicos, raciales. Pero a mí hay algo que me ha caracterizado mucho, que yo siento que es ese placer de gratitud que uno siente cuando está aportando de manera positiva a su territorio, a su país, y, y más cuando uno evidencia de que no es común uno ver, hablo yo del territorio en el que resido, uno ver a los jóvenes queriendo participar en temas de interés político, social o comunitario. Vivimos en una sociedad que es muy fría, que va mucho al individualismo, y yo creo que ese placer de gratitud de uno sentir que está contribuyendo a la sociedad es más que necesario, y digamos que ese es lo que le da, digamos, que la gasolina, el motor de uno querer seguir trabajando dentro del territorio. Ya hablando de manera económica, pues no se entiende cómo estos líderes y lideresas de nuestro país tienen que estudiar y pasar trabajo completo para poder, digamos, llevar a cabo sus ideales o contribuir de manera positiva. Pero sería utópico pensar que este país funciona de manera meritocrática, pero siento yo que es más allá, algo más como espiritual, algo más interno, que uno siente esa gratitud, ese placer, uno disfruta hacerlo, como lo mencionaba ahorita Vanessa, y yo creo que ese es el pago más grande que uno puede tener,
incidir de manera positiva en su territorio. Ay, no, bueno, no, la pregunta, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Cierto? Como cuál es nuestra noción de la juventud. Listo. A ver, yo quiero empezar diciendo que puede ser muy cierto eso de que si el futuro depende de esta y la generación pasada nos vamos a ir al carajo, está bien, pensémoslo, pues porque yo creo que también es un poco, nos vamos quitando esas cargas de hacerlo todo bien, como que estas generaciones han generado más rupturas en el núcleo familiar y la familia en sí es lo que constituye como la posibilidad de seguir preservando valores, tradiciones y demás. Y hoy como que uno dice, no, no, yo no me entiendo mucho con mi hermano, corto. O incluso esas relaciones familiares se rompen con el papá y la mamá. Entonces como que yo siento que ya no estamos dispuestos y dispuestas como a cargar con todo eso, con lo que debería ser por pensar en un futuro que ni siquiera tenemos asegurados, pues porque somos jóvenes, hombres y mujeres, viendo hoy cómo se lleva a cabo un genocidio, entonces como que una noción del futuro no es que tenga mucha, y hace lo que hace también, yo creo, en medio de sus rebeldías, dice como, juepucha, pues todo está muy mal, pero no nos muramos solos, pues acompañémonos. Como que uno se apaña con el otro, con la otra, se amaca, dice como que eh, todo está muy mal, pero dentro de todo eso que está muy mal, ¿qué podemos hacer? Y no es como esta idea de salvar el mundo. Yo creo que uno después de muchos totazos, cuando trabaja en esto, se da cuenta que no va a salvar el mundo, pero que como que yo no sé si sea que le corresponde tal vez como una obligación, como dejar, hacer algo, no quedarse quieto, moverse. Yo creo que uno con estos piecitos que se le dieron y estas manos tiene que hacer. Entonces, bueno, pues yo creo que hacemos lo que hacemos también un poco por eso, porque quedarnos quietos y quietas a veces es una opción, pero no siempre. Desde mi lugar, porque yo siento que el devenir es comunitario, porque no podemos dejar que los poderosos del mundo, con todo el mal que hacen todo el tiempo, pues nos arrebaten la posibilidad de disfrutar del otro, de la otra, como de sus saberes, de su experiencia. Sí, o sea, como que yo siento que no nos pueden quitar eso, a ver qué les pasa. Y está bien que uno de vez en cuando pierda la esperanza, mejor dicho, uno todos los días pierde la esperanza, pero igual y con todo eso arranca, dice, pues pucha, ¿qué vamos a hacer? Y porque más si uno se crió en contextos populares, si uno se crió en el barrio, uno sabe que todo siempre está difícil, pero no porque todo esté difícil uno deja de hacer, uno tiene que seguir haciendo sobre eso que es difícil. Entonces yo creo que un poco es por eso. Seguramente a Karen, Alfonso, a mí nos habita la pregunta de por qué lo hacemos, a veces sin la remuneración justa, pues porque cuando uno trabaja en organizaciones sociales, comunitarias, populares, pues hace mucho, mucho, y como que eso en pago no se ve como recompensado, pero igual como que, pues no sé, uno sigue, uno sigue haciendo. Me imagino que también muchos jóvenes que hoy no están de este lado haciendo esto es porque no tienen el tiempo y porque necesitan aportar económicamente a sus familias y pues nadie va a hacer eso por ellos y por ellas, entonces pues lo hacen. Y yo creo que el día de mañana, si fuera la realidad de uno de nosotros que estamos aquí, que nuestras familias dependan de nosotros o de nosotras, no vamos a seguir como camellando en estos espacios, sino que nos toca asumir la vida adulta aburrida, de tener un horario de oficina, un trabajo no sé en dónde, tal vez en un call center donde todo el día te tratan mal los extranjeros, para poder llevar recursos a la casa, pues sí. Entonces, bueno, nosotros también, pues como que estamos ahí todo el tiempo haciéndonos preguntas de esto. Ahora, ya que estamos en la fase de preguntas, quiero hacerles también otra pregunta un poquito más tranqui. Y es el concepto y la definición de paz para ustedes. ¿Cuál es? Si me preguntan a mí, con lo absurdo que pueda sonar esto, yo creo que la paz en un país como Colombia es la ausencia de un conflicto de alta intensidad como los que estamos viendo ahorita. Eso es lo que yo puedo definir como el concepto de paz para mi país. Desde la realidad que ustedes viven, desde sus territorios,
desde lo que saben, desde lo que ignoran o desde lo que han vivido, ¿cuál es esa definición de paz que ustedes podrían dar en este episodio? No puedo creer que esa sea la pregunta tranquila. Dijiste, va a ser una pregunta tranquila y yo dije, nos vamos a relajar. No, eso no es una pregunta tranquila. No, ¿cómo así? A mí me parece súper Y tranquila. es, no, Yo estoy seguro que Karen la va a romper con la respuesta, ¿cierto, Karen? Justamente estaba pensando. Bueno, pues la construcción de paz digamos que ese concepto de paz en nuestro territorio es como construir en colectividad, sumar manos también, dignificar incluso la vida. Pues sabemos las vivencias que tenemos en nuestro territorio, también con el tema de las mujeres, de los niños, incluso porque pues es un barrio bastante popular, que pues para nosotros el ser vecinos, vecinas, es muy, oiga, venga, cuénteme, ve si le llevo el baño, se pone el tinto, hablemos. Entonces, la paz para nosotros puede ser como el construir con el otro, escuchar el otro, reconocer el otro. Siento que para darte respuesta, primero quiero aclarar que nosotros dentro de este territorio vivimos, somos, digamos que, víctimas de manera indirecta de lo que ha sido el conflicto que ha atacado la zona de Urabá dentro de este país, a la historia de nuestro país. Y sería utópico nosotros aspirar con una paz perfecta en la que todo es como nos los imaginamos y todo es como se pintaría en una película de Hollywood. La realidad es que aterrizando mucho el concepto, basado en mis experiencias y en lo que conozco el territorio, yo siento que la mejor opción de paz dentro del municipio, dentro del territorio urabense, sería, digamos, que la sana convivencia. Acá es muy común el tema de uno escuchar semanalmente jóvenes muertos, asesinados, víctimas de ellos mismos, víctimas del conflicto, del microtráfico, del narcotráfico también. Entonces sería más como esa ausencia de violencia, pero entendiendo que eso hace parte también de la historia que digamos que ha construido nuestro país. Colombia ha sido un país violento toda su historia y no es mentira que el Urabá antioqueño también ha sido una zona muy, digamos que muy oscura en ese tema de paz. Entonces para nosotros, para mí personalmente, la paz sería como esa ausencia moderada de violencia, teniendo en cuenta de que sería utópico que se anulara completamente la violencia y la drogadicción y todos esos problemas que nos atacan acá en el municipio. Teniendo claro eso, sería como que la ausencia de manera considerada. ay no, esa me parece una pregunta muy difícil. Voy a hacer uso de una cosa que una vez dijo uno de los niños en un taller, cuando le preguntaron qué era la paz, y él dijo que la paz era poder vivir sornero, vivir tranquilo, poder parcharse. Yo creo que la paz puede ser eso, que uno viva sornero y que no se tenga que preocupar por si al otro día se van a enfrentar los grupos armados en el territorio, que creo que es como una de las cosas que más hemos escuchado y también vivido, pero que también uno se despierta al otro día y no se pregunte si va a tener para desayunar, si va a tener para almorzar, si va a tener para los pasajes, ¿cierto? Como que yo creo que eso también constituye la paz, y si bien como que el como las armas, entregar las armas, como que decir otras cosas son posibles, también constituyen la paz. Eh, yo creo que un poco ese discurso se ha usado o se ha utilizado para generar algo con lo que yo no concuerdo mucho, y es el tema de la pacificación, ¿cierto? Como que todos y todas seamos pacíficas, como decía el compañero, como que no haya violencia, pero pues es que no haya violencia entre nosotros o de nosotros hacia algo que está arriba, pero de lo que está arriba hacia abajo todo el tiempo hay violencia. Entonces como que yo creo que ese es un discurso que no nos podemos dejar vender, del que yo estoy muy cansada. No más pacificación, por favor, hay que organizarnos, hay que
aletearnos cuando sea necesario. Estamos en un contexto todo el tiempo que es eh, como muy azaroso, y siendo las comunidades como que habitan lo popular, lo rural, quienes en medio de todo eso como que igual disfrutan el derecho al gozo y tejen comunidad cuando sea necesario, pues hay que apostar por otras prácticas para conseguir eso que Karen decía, una vida digna, porque a veces pidiendo el favor, pues no se logra. Entonces yo creo que esa paz también tiene algo del ejercicio de la violencia, pensaría yo. Bien, antes de pasar a la última pregunta, que en realidad sí es la más fácil, ¿qué es sornero? No conozco qué es la palabra sornero. Discúlpame. Sí, sornero es como estar tranquilo, Ok. así un estado de tranquilidad. Como estar relajado. Sí, como estar relajado. Fresco también se utiliza. Pero el uso es cotidiano, o sea, yo puedo decir estoy sornero o no pega tanto. Sí. Aquí en Medellín pega. Ok, bien, listo. Una palabra no para el diccionario. Esta pregunta que yo les he escuchado hablar y yo dije, ok, esta pregunta con la que vamos a cerrar encaja perfecto, porque pasamos por el por qué lo hacen, cómo lo viven en su territorio y qué es lo que hacen. Y ahora la pregunta va encaminada al impacto de lo que ustedes están haciendo y de lo que creen que pueden hacer. De nuevo, desde mi visión no tan positiva, si ustedes me preguntan, creo que las acciones de paz que se construyen desde los pequeños colectivos, y ojo, acá quiero ser muy claro, no las estoy desmeritando, sé que son muy valiosas, las promuevo y las apoyo y trato de mostrarlas, pero creo que muy pocas veces conducen a una construcción real de paz por el contexto social y político del país. Colombia, ya sabemos que está atravesado por procesos de narcotráfico muy grandes que rompen las dinámicas de una construcción de paz en el país por ser un país productor de cualquier tipo de estupefacientes. Y entonces yo digo, marica, hay un pelado metiéndole el pecho, marica, sangre, sudor y lágrimas en apartado. Marica, es muy difícil que este proceso vaya a sumar a una construcción real de paz. Entonces, desde esta visión tan negativa, y de nuevo reitero, promuevo y reconozco el valor de los procesos que ustedes hacen y del resto de personas que está camellando, pero veo muy difícil que eso sume una construcción real de paz, desde procesos ya mucho más estatales como el gobierno actual, el gobierno pasado y los que lo han precedido, de marica, ¿por qué seguimos hablando de este tipo de violencias y viviendo este tipo de violencias? Hace 3 días lo de Cali y es como, puta, o sea, ¿cómo volvemos a este tipo de cosas, marica? Ahora, ¿ustedes cómo ven el impacto del trabajo de ustedes? ¿Sienten que la construcción de paz a nivel nacional es posible? ¿Tiene sentido? ¿Va a un término? ¿Llega a un buen término? Y aquí vamos a empezar con Vanessa, Karen y cerramos con Alfonso, porque yo estoy seguro que Vanessa está que se hable. No, es que no puedo con lo de las preguntas fáciles que terminan en esto. Yo soy como, ¿por qué? No, pues ve que yo creo que, pues, me surge una pregunta y es como algo con lo que decías como que es, pues como una, creo que era real, decías como que una paz real, pero no. A ver, lo que yo pienso frente a eso es, si uno promueve acciones de movilización en los territorios, por lo que yo decía ahorita, no es nada pacífico, o sea, promovemos acciones de exigencia, cambian vainas, o sea, no todo va a cambiar de una, hay muchas cosas y sobre todo si uno está esperando cambios culturales que se van a demorar años y somos jóvenes y posiblemente no los veamos, yo creo que sí tiene incidencia, pues porque es que la gente en los territorios no está esperando que el gobierno les genere la paz, o sea, eso lo está esperando la gente, de la propia gente que habita los territorios. Cuando usted le exige a un pelado del barrio que no coja a otro pelado más joven a precisamente eso, a que lleve droga, yo creo que eso es muy significativo y aporta la paz. Cuando el pelado o la pelada empieza a tener otros referentes
y como va a decir, yo no tengo por qué hacer esta vaina, y eso no le garantiza que tenga acceso, por ejemplo, a la educación superior, pero que sea un pelado que se piense otras cosas. Yo creo que es significativo, creo que aporta, también creo que está bien que tengamos dudas, pues porque el caminar ha sido difícil y lo que vos decías, pues se encuentra uno con este hecho más reciente en Cali, pero no sé si vamos a decir volvimos. Yo creo que las prácticas violentas siempre han estado ahí, siempre, aunque no sea a través del ejercicio de las armas o el ejercicio físico de la violencia siempre ha estado en los territorios de Colombia, y la gente que trabaja en la construcción de paz, que cree en la paz, ha estado haciéndole frente en los territorios. Entonces yo creo, yo que muchas veces también me lo cuestiono, creo que el ejercicio es significativo y que aporta. Apoyándome un poco en lo que dice Vanessa también, y es que para nosotros desde el comité a veces hay como un pequeño problema en ese mismo trabajo. Muchas veces cuando vamos a los territorios la gente le da un poco de temor porque piensa que son para campañas políticas. No es que vienen acá a vendernos de pronto un discurso y somos reácidos ante eso. Justamente hace poco, bueno, hace un par de meses estábamos, bueno, hace reciente terminamos un proyecto con Fondo Lunaria en términos de género, de una vida libre de violencia. Y cuando fuimos a otra vez al territorio, porque queríamos esta vez como impactar un poquito más a las mujeres, pues se nos acerca una señora y nos dice, venga, ¿ustedes nos vienen a ofrecer algún producto para vendernos o esto es de alguna campaña política? Entonces ahí son los grandes retos también de nosotros como mirarnos todo este tema también de cómo llegamos a la comunidad para que no nos vean de esa forma, porque a veces es difícil, ¿sí? Entonces, a nosotros, pues claro, nos hace replantear mucho esta manera también como a veces, digamos, el gobierno se podría decir como que manosea a las comunidades en pro como para un beneficio para ellos, pero realmente juegan a veces con las necesidades de la gente del barrio. Entonces, para nosotros ser ese eje también de movilizar a las personas del barrio y llamarlos a también a juntar esas manos, a crear también esa comunidad, pues también ha sido muy, muy bonito, muy grato al saber que las personas cada vez que le dicen Cocusa lo puedan referenciar o que algunos de los chicos dicen, es que pertenezco al comité cultural, ya enseguida todos como que, wow, qué chévere, está haciendo algo. Y también nos llama mucho la atención de que muchos de los jóvenes también como que reconocen ese liderazgo de ellos dentro de sus comunidades y dentro del mismo comité. Entonces también es como, oiga, estamos haciendo algo que también está movilizando también a la juventud desde aquí, desde Florida Blanca o incluso pues los vecinos incluso se acercan bastante. Entonces también es como, bien, se siente chévere, se siente muy bonito, muy acogedor ese abrazo de la comunidad. Ahora sí, para cerrar con broche de oro, Alfonso. Bueno, muy valiosos los aportes que hicieron anteriormente. Me parece que resumen muchas de las cosas que he empezado, que se me han venido a la cabeza en el momento que Camilo nos hizo la pregunta. Bueno, nosotros acá, Camilo, créeme que no es para nada descabellado pensar lo que tú mencionas. Muchas de las corporaciones, de los líderes, lideresas y esas personas que trabajan en construir paz dentro del territorio, siento yo que estamos en uno de los eslabones más bajos de la toma de decisiones o del poder dentro de este país, y siempre se nos hace muy difícil realmente hacer un impacto inmenso. Imagínate, nosotros acá en el municipio trabajamos con más de 2.000 jóvenes y el impacto a la reducción de las cifras de violencia es lo más mínimo, pero con eso nos conformamos y nos motivamos a seguir trabajando. La incidencia la enfocamos dentro del entorno social y cultural para tratar temas de construcción de paz y digamos que
el mejoramiento de nuestro entorno si de paz hablamos, pero también hacemos un enfoque en la participación política. Nosotros motivamos a esos jóvenes que tienen la chispa de participar en escenarios políticos, que realmente conozcan el territorio y que se interesen por conocer las propuestas, por conocer qué se hace dentro del gobierno nacional, acá dentro de nuestro territorio, para que en realidad nosotros basado en eso podamos trabajar y podamos hacer, digamos que, un control político para nosotros conocer en realidad qué se está haciendo, qué se está trabajando dentro de nuestro territorio. Yo sí te hablo desde mi postura como presidente de los ediles del municipio de Apartado. Es algo que créeme que la normativa lo mejor que pudo haber hecho fue haber permitido que hubieran ediles en este país, porque nuestro trabajo es principalmente hacerle un control político a la administración de momento, y me encantaría que los jóvenes realmente se interesaran por saber qué se hace con esa plata que entra al municipio, qué se está haciendo con cierta secretaría en el contexto cultural, en el contexto social, para nosotros allí tener digamos que tener una vista panorámica, porque ese tipo de cosas también influyen demasiado en lo que es la violencia entre los territorios. La corrupción cumple un papel muy importante en lo que es la violencia entre los territorios. Muchas personas son víctimas de ello. Entonces nosotros nos enfocamos también en que haya una participación, una incidencia, así sea mínima, con un CMJ, con un edil, con un no sé, cualquier persona que tenga esa aspiración política de que en realidad se preocupe por el territorio, y más allá de lo social, de lo que hacemos social y cultural, que es sembrar, digamos que esa semilla de paz en la mente de las personas, de la mente de los jóvenes, que son los más afectados en este territorio. También esas personas que se motivan a participar en contextos políticos, conozcan cómo funcionan, no se dejen manchar por la corrupción, y digamos que hagan veeduría de esas cosas que al final del día son positivas para el bienestar de los ciudadanos del municipio, y ojalá así fuera en todo el país, que los jóvenes quisiéramos construir paz, pero conociendo de que la política es muy importante a la hora de hablar de paz, porque somos conscientes de que Colombia es un país que por intereses políticos, digamos que se ha matado entre sí. Usted o era de un color o era de otro. A día de hoy hay muchos colores, pero sigue habiendo ese común denominador que vienen siendo los intereses políticos. Entonces, ¿por qué no, digamos que tratar de incidir en la construcción de paz desde adentro, desde la política, interesándonos por participar en esos espacios? Nuestro discurso no es hágase de este partido y vote por este candidato. No, la idea es de que conozca la norma, estudie, digamos, los proyectos, los acuerdos que se hacen dentro del territorio, para que así se aprovechen realmente las oportunidades, y los jóvenes, digamos, que se empoderen en palabras mayores de lo que es, digamos, la construcción de paz dentro del territorio, teniendo una incidencia participativa, ciudadana y política. Chicos, quiero agradecerles infinito el tiempo, el que se hayan tomado la molestia y que hayan tenido el interés de hacer parte de este espacio. Con esto cerramos. Les agradezco de nuevo el trabajo que hacen en sus territorios, y bueno, las puertas de básicamente siempre van a estar abiertas para sumar desde el espacio que podamos ayudarles. Entonces, muchas gracias por hacer parte de este espacio y les deseo el mayor de los éxitos. ¿Puedo decir la última cosa? Pero por supuesto que sí. Sí, bueno, está bien. Voy a decir, arriba la Palestina libre, abajo el Estado genocida de Israel.